La naturaleza aparece como un elemento tan complejo, siendo algo tan sencillo, pero nos parece complejo por la diversidad de aspectos que contiene. Esa diversidad de aspectos que contienen se fundamentan en algo que es inmutable, en aspectos que son incambiables, que son absolutos, que son eternos y que, por lo tanto, son muy sencillos. ¿Y cuáles son esos aspectos de los que se compone la naturaleza? Primero, los aspectos de la naturaleza es su cualidad conectiva. En la creación existe todo interconectado. El simbiotismo o la conexión interespecie o la conexión entre individuos es insondable. Es algo que existe siempre y para todo tipo de especies. El elemento esencial de la naturaleza o el elemento esencial de la creación es la energía. Sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, pero se transforma. ¿Y qué es lo que se transforma de esa energía? ¿Por qué no tratamos de examinar qué condiciones tiene esa energía? Porque nosotros lo que observamos no es la energía. Nosotros lo que observamos es la manifestación de las fuerzas. Observamos que hay presión, que hay intensidad, que hay potencia y esos elementos son propios de la fuerza. La energía intencional, selectiva y poderosa no la vemos. Sabemos que existe contenida en la fuerza, pero la energía en sí es solamente un discurso intelectual. No se ve la energía, no se ve el aspecto estimulante del impulso. El impulso sí es notorio, pero el aspecto estimulante no. Y no hay ningún impulso que no haya sido previamente estimulado. Luego, esa conjunción entre el estímulo y el impulso o entre la energía y la fuerza es el poder, por sobre todas las cosas, es el poder esencial y fundamental de toda la creación, puesto que decimos que la creación es producto de la transformación de la energía en fuerza. Lo importante aquí es determinar si esa transformación de la energía en la fuerza es casual o es determinada por alguna finalidad específica. Si decimos que es casual, tenemos que explicar el significado de aquello que es casual. ¿Y qué es casual? Casual es aquello inexplicable, es aquello milagroso. Y la ciencia parece ser que no cree mucho en los milagros, pero si nos dice que el origen de la existencia es un desarrollo evolutivo basado en la casualidad o basado en el azar, están diciéndonos exactamente lo mismo. Están diciéndonos que no son capaces de explicar cuál es ese origen y que es un origen tan milagroso como el religioso, siendo científico, si es que le pueden llamar científico, un desarrollo evolutivo basado en el azar. Tenemos que analizar cómo se transforma la fuerza en poder y cómo se transforma el poder en fuerza. Es decir, el poder en sí es cierta energía contenida en algo y esa energía se transforma en fuerza. Pero la misma fuerza se transforma también en poder. ¿De qué forma vemos esto? ¿Cómo observamos en la naturaleza que algo se transforma en poder y que ese poder se transforma en algo? El poder de la energía no solamente transforma, también trastorna, y de eso vamos a hablar ahora. En esta ocasión vamos a hablar de los trastornos de personalidad y una de las frases más comunes que más repetimos y es una gran mentira, esa gran mentira más veces repetida es estoy bien. Estoy bien es una frase que repetimos todos muchas veces, pero que no significa, generalmente es estoy bien. Otra frase también que en ocasiones escuchamos es la frase te odio. Y te odio expresa que lo lastimaste y si lo lastimaste tienes que asumirlo, no hay otra. Tienes que asumir que lastimaste a esa persona y lo más normal en ese acto es pedir disculpas. Estas frases son importantes de analizar en su esencia porque tienen su algo que ver en las relaciones humanas, en la convivencia entre personas. Y el acto exige un esfuerzo que en ocasiones el que lo realiza lo disfruta si es que lo está apreciando y en otras ocasiones lo padece si es que o lo sufre si es que lo desprecia. Todo acto se debe a una razón que lo justifica necesario y esa razón es siempre es sola y exclusivamente una. Esa es la razón del acto. Todo acto también completa o cumple una intención propositiva específica. Luego, todo acto es por y es para. Es por algo, es para algo. Absolutamente todo lo creado es por algo y es para algo. No existe la espontaneidad en la creación, no existe esa espontaneidad creativa que todos argumentamos cuando hablamos del origen de la creación, decimos que el origen de la creación es por selección espontánea o por espontaneidad, eso no existe.
Existe, eso sí, la ignorancia de las normas de la creación, existe también la ignorancia de los principios de la creación, eso existe. Luego, por algo exige una intención, una selección y un poder, y para algo exige también una necesidad a cumplir. Consecuentemente, todo lo creado cumple con su razón de satisfacer a una pretensión originaria o a un propósito específico. Todo acto es consecuente siempre de un causal originario. Este principio de causa y consecuencia, de causa y efecto, es la base fundamental no solamente de la filosofía, sino también de la ciencia. La ciencia lo que hace es inducir, deducir o demostrar algo, pero demuestra en base al por o el para. Si negamos ese principio del por y el para, si negamos ese principio de causa y efecto, estamos negando tanto a la filosofía como a la ciencia también. Y ciencia es el estudio de las razones, esas razones que son constantes e inmanentes, que están en todo, que son perpetuas. Y esa razón es el argumento que justifica el por y el para del elemento en estudio. La alteración de este conocimiento origina trastornos de comportamiento, trastornos de convencimiento y trastornos también de convivencia. Espontaneidad es un término cuyo significado en ocasiones se utiliza en modo ambiguo, demasiado abstracto, demasiado ambiguo. El significado de la espontaneidad es el cambio que ocurre sin un estímulo intencional. En la creación no existe el espontáneo o algo que ocurre sin un estímulo o pretensión intencional. El origen de la creación es siempre pretendido. Quizá en otras áreas ocurra la espontaneidad, pero en la creación no existe. De ocurrir estaríamos negando el principio filosófico de causa y efecto, que es el motor demostrativo de la ciencia. No debemos confundir un trazo inconsciente con un trazo espontáneo. El trazo inconsciente es parte del estímulo inicial de hacer un trazo, pero en el proceso dejo de pensar en ello y el trazo sigue su curso inconscientemente, pero no espontáneamente. Inconscientemente y espontáneamente son dos cosas totalmente distintas. Espontáneamente no lo es porque se debe a la pretensión originaria de querer trazar, de querer hacer un trazo. Si en el intermedio de ese trazo resulta que yo no soy consciente de ello, puedo decir que ese trazo fue espontáneo, pero el origen de trazar existió por un por y por un para algo. Lo mismo ocurre cuando se conduce un auto, por ejemplo. No somos conscientes de cambiar las marchas, pero la intención de conducir hace que cambiemos las marchas de una forma, claro, en ese caso podemos decir que es espontánea, pero lo que pasa es que es inconsciente, no espontánea. La creación espontánea no existe como tal, como os digo, pero sí existe esa inconsciencia de qué es lo que estoy haciendo. Eso. Crear es el proceso de transformación de algo en algo distinto. Eso es crear. Crear es transformar una cosa que tenemos en una cosa distinta a la que tenemos por los recursos que tenemos para poder hacer esa transformación, pero en esa transformación existe un transformador. Luego, la generación espontánea es uno de los muchos estigmas sociales que se admiten sin analizarlo. Creer es fácil, creer siempre es fácil. Ahora, demostrarlo exige comprenderlo. ¿Qué entendemos por trastorno? Entendemos por trastorno la alteración o cambio que se produce en la esencia permanente de una constante o de un determinado comportamiento o la alteración del funcionamiento normal de un determinado organismo. Eso es lo que entendemos normalmente o generalmente por trastorno. Por normal se entiende todo aquello que es o está normado en concordancia con las normas ya sean de la naturaleza, ya sean las normas del arte, ya sean las normas de tráfico, ya sean las normas de cualquier cosa. Hay un término en Grecia que nosotros lo utilizamos y lo utilizamos como insulto, que es el término idiota. En la antigua Atenas, idiota era el nombre con el que llamaban a los individuos ajenos a la realidad, es decir, aquello que está fuera de la realidad llamaban idiota, y no por decir que eran idiota era un insulto en esa época. Ahora sí, ahora resulta que llamar a alguien idiota es un insulto. Pero nosotros usamos hoy el término ficción
para aquellas cosas que están fuera de contexto o que están fuera de la realidad. Y los atenienses usaban el término idiota para determinar lo mismo, para decir que esa persona está fuera de lo normal, fuera de la realidad. Pues hay gente que cuando ven al sabio que está apuntando a la luna, en lugar de fijarse en la luna, se fijan en el dedo. Bueno, eso es normal, eso pasa. Lo normal transforma y lo anormal trastorna. Eso es muy importante comprenderlo. Transformar deriva del latín transformare o dar forma, construir, y trastorno es derivado también del latín y está compuesto por el prefijo trans, que significa al otro lado, y el verbo tornare, que indica girar o tornear. Es decir, consecuentemente, trastorno viene a ser un giro en lo normal, un giro en la realidad, algo que no es, que lo hemos dado la vuelta, es decir, que no corresponde con la realidad. Ese es un exceso o una carencia de lo normal. El trastorno no produce satisfacción, seguridad o solidaridad, produce algo no deseado, produce reclamo, produce acusación, produce rechazo. El reclamo no restaura, la acusación no corrige y el rechazo, pues lógicamente, no soluciona. Vamos a ver qué es un ser normal, porque si estamos hablando de trastornos de la personalidad, tenemos que saber también cuál es una personalidad normal. ¿Qué es un ser normal? ¿Qué es un ser humano normal? Bueno, un ser humano normal tiene ciertas condiciones que los vamos a explicar y que son muy pocas, pero que son esenciales y eh, son fundamentales para poderlas comprender, para poder distinguir entre qué es anormal y qué es normal, o qué es un trastorno y qué es una transformación. El ser humano normal es incondicional ante el deber necesario. El ser humano normal es incondicional ante el cumplimiento del deber necesario. Es decir, esa persona va a ser incondicional ante cualquier necesidad que le surja. Eso es lo normal y lo vemos en los niños. Los niños entre 1 y 5 años son normales. Ellos responden a aquello que es necesario, se creen aquello que tú le dices porque tienen esa actitud absorbente, piensan que lo que le van a decir es algo cierto y esa originalidad, esa cualidad de creer es innata en el ser. Nosotros somos incondicionales no solamente ante el deber, somos incondicionales ante la razón y somos incondicionales ante los vínculos. Eso es una persona normal, es incondicional ante el deber necesario. El ser normal, la persona normal controla y domina los instintos, controla y domina el instinto de protección, el instinto de conservación, el instinto de reproducción, controla y domina el celo emocional, el celo intelectual, el celo motivacional, controla y domina las virtudes de la prudencia, de la firmeza, de la templanza. Esa es la cualidad del ser normal. Se controla, hay un autocontrol de su comportamiento, de su pensamiento y de su sensibilidad. Esta persona generalmente es moderada, emocionalmente es moderada, es ajustada intelectualmente y es conectiva en su comportamiento. Transforma, pero no trastorna. Esa es la cualidad de un ser normal. Habéis visto que es muy simple. Lo único que tiene el ser normal es que es incondicional ante el deber necesario, es incondicional ante cualquier necesidad, controla y domina los instintos, el celo y las virtudes y es vinculante, sincero y responsable. Esas tres cualidades son las que garantizan al ser normal. Si lo repetimos otra vez para que nos quede bien claro, porque de esa forma vamos a comprender mejor los trastornos de personalidad. Un ser humano normal es una persona que es incondicional ante el deber necesario, incondicional ante la necesidad que pueda surgir, controla los instintos, el celo y las virtudes y es vinculante, sincero y responsable. Hasta ahí quedamos. Ese sería un ser normal.
Esta persona, como os digo, es emocionalmente moderada, es ajustada intelectualmente y es conectiva en su comportamiento, es decir, transforma, no trastorna. Demagogia es la capacidad de envolver las menores necesidades con la mayor urgencia o de enmascarar las ideas menores con palabras mayores. Eso es lo que llamamos que es demagogia, es una inversión de la posición, una inversión del dominio. Lo importante no son los eventos, sino el cómo vinculamos nuestros sentimientos y sensaciones a esos mismos eventos. El conocimiento es la balanza entre los sentimientos y las experiencias. Eso es el conocimiento. Es como el ajuste entre esas experiencias que tenemos y los sentimientos que producen esas experiencias. Nuestro potencial no exige ni fuerza ni inteligencia, exige del constante entrenamiento. Eso es lo que nosotros debemos fomentar, el constante entrenamiento en el bien común, en el sentido común, en el ideal común. Tenemos que vivir nuestras vidas tan bien, que la muerte tiemble al arrebatárnosla. La primera víctima del enfrentamiento es siempre la verdad. Siempre. La verdad es la primera víctima de cualquier guerra, de cualquier lucha, de cualquier oposición, de cualquier trastorno. La primera víctima de cualquier enfrentamiento es siempre la verdad. Aristóteles dijo que consideraba más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos. Aparentemente el autocontrol es más complicado que controlar al otro. El esfuerzo que más se disfruta es el que se deriva de una conquista difícil. Eso también es cierto. El esfuerzo más complaciente es aquel que amerita un esfuerzo superior. Algunos piensan que para hacer amigos basta con querer, como si para estar sano bastara solo con desear la salud. Es imposible. Para conseguir esa amistad necesitas del respeto, la confianza y la unidad. Después de eso surge el vínculo de la amistad. La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas. Ese dar cuerpo a esa esencia secreta de las cosas descubiertas por el artista, lógicamente, es lo que nosotros llamamos creatividad. Por otro lado está la copia. La copia es simplemente la apariencia de las cosas, no la esencia de las cosas. El arte debe hacerse humano. Exige al investigador que analice y descubre al interno invisible contenido en la apariencia. Es decir, el artista es aquel que descorcha la botella para disfrutar del aroma. La sabiduría es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad. El sabio no dice todo lo que piensa, pero sí piensa todo lo que dice. La única verdad es la realidad y la única realidad es la reconocida. Por eso es importante descubrir la realidad de la naturaleza humana independiente de la opinión del otro que la observa. Es decir, nosotros tenemos que descubrir las razones de la naturaleza por nosotros mismos. Por eso tenemos autonomía, por eso somos seres autónomos. La autonomía es auto, yo mismo, nomo, ley, uno con la ley. Ese es el significado del ser autónomo. Hoy en día autónomo se entiende como independiente, como es autónomo porque vive solo, se mantiene solo, tiene esa independencia económica y es autónomo. No, la autonomía es ser uno con la razón, ser uno con la ley, ser uno con las normas. Los trastornos esenciales de la naturaleza humana son aquellos opuestos a las normas de la naturaleza humana. Tenemos las normas de comportamiento, que son simples, son el atender, el entender y el estar atento a las necesidades del otro. Eso produce un ser vinculante, un ser con sentido del humor, un ser amable, un ser apreciativo. Eso es parte de las normas de comportamiento humano. Las normas de convencimiento humano implican el inducir, el deducir y el discernir entre aquello que induce o deduce una razón. Es decir, cuando estamos de acuerdo con
la razón que nos convence y que no solamente nos convence a nosotros porque existe lo razonable y existe también lo racional. Lo racional es aquello que nos convence a nosotros independientemente de los otros, pero lo razonable es aquello que convence a todo el mundo siempre. Y eso es, digamos que eso es la razón que es por o para, esa es la razón que podemos crear o creer como verdadera, como auténtica. Y en ese reconocimiento de las razones auténticas, de las razones verdaderas, se establece el ser sensato. Luego, en las normas del comportamiento se busca al ser vinculante, a ese ser que te atiende, te entiende y está atento a ti, eso vincula unos con otros. En la comprensión de la razón se desarrolla ese ser sensato, sincero, honrado, honesto, justo, y en las normas de convivencia tienen que ver con el seducir con afecto, persuadir con la verdad y motivar al otro con el ejemplo de lo correcto. Eso es a nivel de convivencia, si tenemos esas normas de seducir al otro con afecto, con amabilidad, con simpatía. Y tenemos también la norma de persuadir al otro con el conocimiento racional o razonable, con ese conocimiento que convence siempre a todos, con el sentido común. Y si tenemos la actitud también de motivarlo, haciendo aquello que les pedimos que haga. Es decir, en lugar de decirle, haz la cama, no, haz tú la cama para que él vea que tú eres el ejemplo y te va a seguir en eso, que está bien hecho. Siempre lo ejemplar que beneficia a todos motiva también a realizarlo. Y eso tiene que ver con el ser decente, con el ser saludable, limpio, colaborador o solidario. La naturaleza de la creación se fundamenta en siete leyes primordiales, constantes, continuas, perpetuas, que afectan a la naturaleza de todas las especies creadas. Es decir, las leyes de la naturaleza son para todas las especies, no son solamente para el ser humano, sino que son para todas las especies. Vamos a contar las 7 leyes así en forma escueta, porque ya lo hemos hablado muchas veces, pero para que os queden de nuevo, existe la primera ley, la ley de conectividad. Todo existe conectado en la creación, absolutamente todo, el tiempo con el espacio, el fuerza con la energía, etcétera, etcétera, etcétera. La ley de dualidad complementaria. Todo, todo complementa a algo. Todo es por algo o para algo. Luego, en ese sentido, lo complementa y eso da sentido también a la ley de la dualidad complementaria. La ley del dominio sobre el centro. Es decir, esa complementariedad está ligada por el valor. Nos complementamos porque nos vale el complemento y por eso nos ligamos. Luego, el dominio del valor como centro de esa dualidad complementaria es la tercera ley. La cuarta ley es la ley del rechazo al desorden. Fijaos que los polos iguales se rechazan para que esos polos iguales busquen su complementariedad o su complemento. Luego, no se rechazan por rechazarse, sino que se rechazan porque, oye, aquí no es, si tú eres una valencia negativa, tienes que buscar una positiva, si es una positiva, tienes que buscar una negativa, si tú eres femenino, tienes que buscar masculino, si tú eres en un estambre, tienes que buscar el pistilo, pero para eso se rechazan los polos iguales para poder cumplirse en la complementariedad. Después existe la quinta ley, que es la ley del proceso en 3 etapas. Todas las cosas creadas exigen un proceso de desarrollo. No hay un árbol que se haya creado ya con las peras arriba, no. Primero es una semilla, después el tronco, después las peras. Todas las cosas tienen un inicio, un medio y un término. Esa ley del proceso en 3 etapas del desarrollo existe en toda la creación y es la quinta de las leyes de la naturaleza. La sexta ley de la naturaleza nos dice que todo lo creado ha sido creado con una finalidad específica, es decir, todo lo que vemos es único. Esa unicidad nos dice que ha sido creado de forma específica. Es decir, la unicidad, si no fuese específica, pues tendríamos cosas iguales. Pero la igualdad no existe. La igualdad es simplemente un artificio filosófico que lo utilizan los políticos muy bien, pero no existe la igualdad. No existe otro como yo. ¿Existe alguno como tú? ¿Has visto alguna vez alguno igual a ti? No. Luego, esa finalidad específica es la sexta ley de la naturaleza, que nos dice que todo ha sido creado en forma única. Y la séptima de las leyes de la naturaleza es la ley del completo cumplimiento, es decir, todo está completo, todo se ha cumplido.
Yo no veo un animal intermedio. Sí, algunos de los animales salen con una mutación, le salieron 3 patas en lugar de 2. Bueno, vale, es uno, pero no existe como especie de animales que están todos en ese proceso intermedio entre el origen y la finalidad. No, todos los animales están perfectos, tienen todo lo que tienen que tener para cumplir su rol de depredador o de depredado, pero todos los animales, todas las especies han sido creadas en su totalidad por completo. Si el individuo cumple con las normas de comportamiento vinculante, con las normas de convencimiento sensato y con las normas de convivencia decentes, comprendiendo las normas de la naturaleza de la creación, transformaría a la creación sin trastornarla. Creo que estamos de acuerdo con eso. El ser humano por naturaleza es capaz de ser normal, normalizándose en las normas y desarrollando así sus capacidades sensibles, intelectuales y creativas, pero el exceso o la carencia emocional, el exceso o la carencia intelectual o el exceso o la carencia de desarrollo humano provocan trastornos. Ahí es a donde dirigimos esta charla, hacia los trastornos de personalidad, trastornos de convivencia, trastornos intelectuales, trastornos emocionales o sensibles. Los trastornos son derivados de excesos o de carencias emocionales, intelectuales y motivacionales. La emoción original, estamos hablando de la emoción original, esa emoción que tienen los niños antes de los 4 o 5 años, es vinculante. Esa emoción es vinculante. Espera y desea satisfacción, espera y desea la plenitud, espera y desea sentirse bien. El intelecto original, refiero al intelecto original, no al intelecto que tenemos hoy en día, sino el intelecto original, es sensato, espera y emite convencimiento y es sincero. Ese es el intelecto original normal. La voluntad original normal es decente, espera y entrega también bienestar, está por el bien común, está por el bien particular, está por el bien de todos. Cuando la sensibilidad del individuo o su emoción espera en forma desmedida, cuando esa emoción espera en forma exagerada o excesiva, cuando está esperando la vinculación del otro de forma impositiva, en lugar de protegerlo, atendiendo, entendiéndolo, estando atento a él o a ella, lo sobreexige, lo vigila, lo censura. En ese caso, su actitud natural de entrega se transforma en actitud anormal de espera. Esto es muy importante. Su actitud natural de entrega se transforma en su actitud anormal de espera. Espera que el otro o que la otra responda a sus pretensiones particulares y eso agrede la libertad del otro o de la otra. El origen del trastorno, de la sobreprotección en este caso, es el miedo. El trastorno de sobreprotección es característico del celo excesivo por la persona o cosa que se trata de proteger, es decir, hay un exceso de protección de esa cosa o de esa persona. Proteger las pertenencias vinculantes es ajustado y normal, eso es normal, proteger las cosas que tienes es normal, pero el exceso de protección termina siendo opuesto a lo que se espera. El exceso de protección acaba dictándote el calificativo de egoísta o narcisista o tacaño o, bueno, hay muchos calificativos para eso. Se pretende o espera que el otro o la otra responda voluntariamente atraída por uno. Y ese atractivo debe ser establecido mediante el respeto, mediante la confianza y mediante el afecto. La escasa amabilidad, el escaso convencimiento o el escaso respeto alejan al ser querido y eso obliga a defenderse o a atacar, porque la defensa ya es un ataque, y nos defendemos o atacamos con el exceso de protección, exceso de atención, exceso de interés o exceso de limitaciones o imposiciones. La sobreprotección se impone por sobre el otro y al imponerte por sobre el otro le estás mermando en su libertad, estás dejándole fuera de actuar incondicionalmente y en libertad y eso agrede a cualquiera.
Luego, el trastorno de sobreprotección no lo acepta el individuo que demuestra este trastorno porque lo justifica necesario. Esto es muy curioso. Cuando tú hablas a alguien de los trastornos que tiene, te vas a dar cuenta de que en ningún caso los va a aceptar. El sobreprotector te va a decir que vi que no respondía como antes, así es que por eso lo tuve que hacer yo. Se estaba perdiendo en cosas extrañas o con un extraño, así es que por eso tuve que actuar. Es que lo amo tanto que lo necesito y eso es demasiado. O debo vigilarlo porque no sabe lo que hace. Como no sabe lo que hace, tengo que vigilarlo. Estos son algunos de los justificativos con los que se niega su trastorno y eso lo hace el sobreprotector. Siempre se va a negar, siempre va a decir que no, que él ajusta su sobreprotección porque si no lo hace él, entonces la cosa queda sin hacer. La constante sobreprotección agrede y victimiza al sobreprotegido. Lo merma y reduce en su extensión y puede transformar al otro en un acomplejado, en un reducido. El complejo de inferioridad es un derivado del trastorno sobreprotector. Las personas de baja autoestima tienden a menospreciar a los demás. Eso es normal. A mí no es que sea normal, es que eso ocurre, es común, es algo común. El trastorno se toma o se deja, se asume y se sufre o se revela y se enfrenta. Esas son las posibilidades que tenemos frente a un trastorno. Vale, si yo soy sobreprotector, lo asumo o me revelo frente a ello y lo corrijo, ¿no? Cuando siento que soy un sobreprotector. Pero generalmente, como os digo, el sobreprotector no lo va a aceptar porque va a pensar que era necesario actuar así. Al sobreprotector puede llegarle un sometido o un rebelde kamikaze. Eso también pasa. Si yo tengo esa actitud sobreprotectora de una forma constante y continua, puede que mis hijos sean o bien rebeldes opositores a mí con fuerza, o puede que tenga hijos sometidos a esa actitud sobreprotectora. Un modo de descubrir al sobreprotector es observando las respuestas de sus sometidos o enfrentados. Es decir, el sobreprotector puede identificarse si ve que yo tengo tales trabajadores y siempre están en contra mía, o tengo tales trabajadores que tengo que estar yo siempre, que tengo que estar siempre encima de ellos porque si no, no hacen nada. Bueno, en esos casos, cuando tú tienes que estar siempre obligando al sometido, quiere decir que ese sometido es entregado a tu voluntad, se entrega porque tú no le das libertad. Entonces te teme y porque te teme te está obrando de ese modo. Y el rebelde, lógicamente, porque te teme, se está escapando de ti. Así es que esas son formas de descubrir que yo tengo un trastorno de personalidad en la sobreprotección. El sobreprotector ha de descubrirse a sí mismo su comportamiento excesivo analizando las respuestas de sus interlocutores. Si ve que se callan y no responden cuando debieran, si ve que huyen o le evitan, o por el contrario, si son muchas las veces que surgen enfrentamientos vehementes o agresivos, hay que moderar el comportamiento. Es posible que se padezca del trastorno de sobreprotección. Cuando la sensibilidad del individuo o su emoción rechaza la vinculación del otro o de la otra, no le importa, no la quiere, prefiere estar aislado del otro o de la otra. Cuando ese comportamiento es constante o repetido, en ese caso, su actitud natural de entrega se transforma en actitud anormal de espera y actúa con indiferencia ante el inmediato. La indiferencia es otro trastorno de personalidad afectiva. Decimos que en el afecto existe el exceso o la carencia. Existe la sobreprotección como exceso de afecto y la indiferencia como carencia de afecto. El trastorno de la indiferencia es característica de las personalidades narcisistas, inseguras e insuficientes o inmaduras. La tendencia a esperar que sea el otro el que se entregue, que sea el otro el que lo haga, que sea el otro el que lo descubra y lo satisfaga, produce un trastorno en la convivencia o en la responsabilidad compartida. La ocasión no se espera, la ocasión se crea. Sabio es el que busca la sabiduría y necio es el que cree que la ha encontrado. Pobre no es quien tiene poco. Pobre es el que no cumple sus expectativas. El individuo que no se alimenta de sueños
no despierta. La indiferencia afectiva o la carencia de respeto, de confianza o de unidad vinculante con el otro o con la otra es producto del celo extremo, es el producto del celo extremo por cuidarse a sí mismo o a sí misma. La indiferencia es un desorden afectivo originado por diversas causas, ya sea depresión, bipolaridad, dispersión afectiva, falta de educación o incontinencia emocional. La indiferencia afectiva en ocasiones está transversalmente ligada a la sobreprotección de uno mismo. El miedo a perder algo, a perder su integridad, su identidad, su ideal, obligan al individuo a abstraerse del posible potencial superior o considerado supremo por el individuo, aunque no lo sea. Es decir, cuando nosotros estamos frente a alguien que nos parece ser mejor que nosotros, acabamos apocándonos y esa actitud de apocarnos al final acaba siendo una actitud indiferente. Este tipo de trastornos, tanto el de la sobreprotección como el de la indiferencia, obligan al que lo recibe a rebelarse o a entregarse. La sobreprotección e indiferencia son trastornos interconectados. El exceso de uno potencia la carencia del otro. El sobreprotector obliga al otro a ser indiferente y la indiferencia obliga al otro a asumir una actitud de sobreprotección. El indiferente ha de reconocerse a sí mismo en su carencia porque el trastorno no es del que lo origina, el trastorno es del que lo sufre. El indiferente generalmente responde ante el sobreprotector: bueno, ¿y para qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer si siempre lo haces tú? ¿No? ¿Para qué lo voy a hacer si el otro lo hace mejor? O esas cosas no son para mí, o yo paso de eso, o a mí qué me importa. Esas son las respuestas típicas del indiferente porque ve que el sobreprotector lo hace mejor que él. Eso es lógico que responda de esa manera. Si observas que te exigen una y otra vez que atiendas o que te exigen una y otra vez porque te llaman y no responden, que te acusan de no llegar a la invitación porque no vas, y eso ocurre una y otra vez, en esos casos puedes pensar o examinar tu comportamiento porque es posible que produzcas en el otro ese trastorno de resultar ser indiferente. Cuando la inteligencia del individuo o su intelecto rechaza la razón del otro o la razón de la otra, o no lo escucha, o prefiere opinar independientemente del criterio del otro o de la otra, o independientemente si tiene argumentos demostrativos o no, cuando esa persona interfiere en la actitud explicativa del otro, cuando lo para, lo detiene para poder informarle de algo, cuando ese comportamiento es constante, repetido, en ese caso su actitud natural de entrega se transforma en actitud anormal de espera y en tener esa actitud de espero que me crea o espera que me tienes que escuchar. En ese caso, el inmediato receptor se resiente y se aparta. Y en ese resentir y apartarse lo que ocurre es que el personaje que está interfiriendo está arrogando. La arrogancia tiene múltiples y diversas manifestaciones, desde la imposición verbal hasta la contrariedad, estar siempre contrariándote a aquello que estás diciendo o polemizando siempre con aquel que está escuchando. La arrogancia es una actitud también impositiva, es una actitud de tratar de ocultar la ignorancia que uno tiene con el énfasis expositivo de aquel que lo ofrece. Eso es un poco lo que podemos considerar o podemos distinguir como actitud arrogante. Y esa actitud arrogante, lógicamente, agrede a los demás. Y tampoco se reduce la arrogancia a la relación intelectual. La arrogancia también tiene que ver con el comportamiento, con ese desplante, con la moda, con el cómo me visto, con el auto, con qué tipo de auto muestro, con la casa, qué tipo de casa estoy mostrando a los amigos, con la aptitud vehemente de estar siempre por encima del otro. Es decir, la arrogancia y la sobreprotección son dos aspectos interconectados.
Sabemos que los excesos, el exceso o la carencia produce trastornos. El exceso afectivo es la sobreprotección, la carencia afectiva es la indiferencia y esa sobreprotección o indiferencia son los que agreden al otro en la sana convivencia. La arrogancia intelectual o la ignorancia intelectual son también aspectos agresivos. ¿Por qué? Porque nos trastorna nuestro convivir. La arrogancia decimos que es esa actitud vehemente de estar siempre pretendiendo ser más que el otro, mejor que el otro. Yo estaba allá también, yo he hecho esto también, yo soy también. Es decir, ese tipo de imposición explicativa decimos que es la arrogancia. Y la ignorancia no se trata de el ignorante que ignora porque no ha ido a la escuela o el ignorante que no sabe conducir un auto, el ignorante que no conoce de biología o de matemáticas. No nos referimos a este tipo de ignorancia. Nos referimos al ignorante que te ignora, que en lugar de entenderte no te entiende, que le dices las cosas y te afirma que sí, que las comprende y después es incoherente con eso que te afirma que sí que ha conocido, que sí que ha comprendido, que sí que lo va a hacer. Esa persona que te ignora cae en esa carencia de atención a la verdad, en esa carencia de ajustarse con la justicia, con el juicio justo, y en ese carecer de ajustarse con la razón justa, lo que hace es mostrar un trastorno de personalidad por ignorancia. Luego, la ignorancia y la arrogancia son también trastornos que se ligan transversalmente. Es muy probable que el arrogante no escuche, así como que el ignorante se omita vehementemente ante una demostración evidente. En ese caso, la omisión es un acto también arrogante. Luego, la arrogancia y la ignorancia son transversalmente parecidos. El ignorante frente al arrogante suele responder con el tú no me entiendes, a ti no te importo. Yo para qué voy a responder si tú ya lo sabes. Entonces, ese tipo de justificativos de la actitud ignorante o de ignorar al otro son justificativos que determinan que esa persona no va a buscar la razón, no va a encontrar esa justicia, no va a encontrar esa concordia con lo ajustado, porque ya de por sí da a entender que el otro, que la arrogancia del otro lo va a encontrar o lo va a descubrir. Cuando la voluntad del individuo o su creatividad espera en forma desmedida, exagerada o excesiva lo deseado, en lugar de asumir su proceso, esta persona, en vez de esperarlo pacientemente, lo ansía, se expecta, es decir, tiene una sobreexpectación sobre aquello que quiere o desea. En ese caso, cuando hay esa sobreexpectación desmedida o te impones al otro de una manera obligada o obligándolo al otro, en ese actuar se activa un trastorno de la convivencia. Y ese trastorno de la convivencia de la personalidad impositiva es la imposición. Es ese personaje que tiene un comportamiento tenso, ansioso, incontinente operativo, que es sobreexigente, es hiperactivo, tiene que realizarlo ya y tiene que hacerlo ya y tiene que cumplirlo ya. En ese aspecto obsesivo lo que hace es distanciarse del otro. Sobre exagerada voluntad por cumplir un deber, cuando supera la eficacia ponderada, es decir, cuando supera ese tipo de proceso con la intención o con la atención que se debe, se transforma en una actitud impositiva, agresiva y al imponerse obliga al otro a defenderse también, priva al otro de la colaboración, lo margina, lo deja a un lado. Y el compañero, al sentirse desplazado por esa actitud impositiva exagerada, lo que hace es rechazarlo. Lo rechaza y no colabora, no coopera. El impositivo obviamente desplaza al compañero y este lo reclama, lo acusa, lo rechaza. Ese trastorno no se identifica porque el impositivo lo realiza de ese modo porque urge
y el hay que y la urgencia superan en importancia al compañero. Es decir, hay que hacerlo es más importante que el hecho de vincularme contigo, de confiar en ti, de respetarte. Eso no importa. Lo que hay que hacerlo independientemente de si te respeto, no te confío o no te vinculo. Eso da lo mismo. Luego, la vinculación afectiva emigra del impositivo, se va, se escapa, se pierde. Lo importante es hacer para hacer. Hay que trabajar y pronto. El impositivo suele cargar algunos tipos de insuficiencias en lo afectivo y en lo cognoscitivo. Como os digo, el impositivo no se preocupa del compañero. Lo que hace es que tiene que hacerlo y lo tiene que hacer porque está obligado a hacerlo y se va a imponer por sobre todas las cosas. Cuando el trabajo supera al compañero, cuando la urgencia anula la convivencia, es que existe en el individuo una distorsión en la jerarquía de valores. Se olvidó de la conectividad, se olvidó de la dualidad complementaria, se olvidó del dominio sobre el centro, se olvidó de ajustarse al bien común. Eso, a los ojos del que lo observa, se rechaza. El impositivo se transforma en agresivo o defensivo, agrede con su actitud impositiva y agrede al obligar al otro a defenderse, sintiéndose agredido de ese modo y obligado a defenderse también. Es un arma de doble filo. Cuando el individuo no quiere participar del deber que se ha de cumplir, aquí tenemos otro tipo de trastorno, el del inoperante, cuando es irresponsable ante una urgente necesidad, cuando no responde al llamado de un individuo en peligro, ese individuo peca de inoperancia. El inoperante no es aquel carente de recursos, sino aquel carente de voluntad, sobre todo en estos casos necesarios, en estos casos urgentes e importantes, y sobre todo aquel que cae de una forma continua o constante en esa actitud que repite muchas veces ese no entrar a defender, no entrar a solucionar, no entrar a cumplir con el deber, no mantener o cumplir las obligaciones, los compromisos. En ese caso se califica, ese ser califica de ser inoperante. La inoperancia es un trastorno de personalidad que agrede la responsabilidad de la naturaleza humana. En sus extremos, la inoperancia se transforma en negligencia y en caso de incumplimiento de un deber o compromiso puede llegar a transformarse en delito. Por lo tanto, es fácil que uno, al no responder a una necesidad o a un deber, acabe siendo negligente frente al cumplimiento de ese deber. La inoperancia ante una obligación social se asume como falta de respeto al compromiso y la falta de respeto está asociada a la desconfianza y desvinculación afectiva o falta de amistad. El inoperante debe corregirse a sí mismo porque no acepta que su comportamiento es anormal. Todos los trastornos padecen de ese mismo problema. Tú no le puedes decir a un sobreprotector que está siendo sobreprotector. Es necesario hacerlo porque el otro no lo hace. No le puedes decir a un indiferente que está siendo indiferente. ¿Para qué lo voy a hacer yo si el otro ya lo ha hecho? No le puedes decir a un arrogante que es demasiado vehemente. Bueno, si no lo explico de esa manera no me lo entiende. No le puedes decir al ignorante que está respondiendo de una forma ignorante. Es que ante ese tipo de actitud yo no voy a responder de esa manera. No, yo no respondo. No le puedes decir tampoco al impositivo que te obliga a hacer las cosas porque se va a justificar. Porque digo, si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Y no puedes decirle al inoperante que está siendo inoperante porque te va a decir, bueno, si lo hizo el otro, ¿qué hago yo acá? Si ya lo ha hecho. Bueno, todos ellos tienen un justificativo y la única corrección de esos trastornos de personalidad, como os digo, no son trastornos patológicos, son trastornos simplemente de la convivencia humana. Este tipo de trastornos sola y exclusivamente los puede reconocer y restaurar o restituir aquel que lo nota en el objeto receptor, es decir, aquel que nota que la persona está resentida porque yo actúo de una manera y me dice que he sido impositivo o que he sido negligente o que he sido, bueno, si me dice que yo he sido, yo tengo que tomar las riendas de mi comportamiento y corregirme, porque soy el único que lo puedo hacer. Nadie me puede hacer, nadie me puede corregir, nadie me puede decir, no, ahora tómate esta pastillita y ahora ya de ser inoperante vas a ser un activo, creativo, productivo, tremendo productivo. No, eso no funciona. Luego tenemos que los trastornos de personalidad son por exceso, por carencia,
exceso vinculante emocional o carencia vinculante emocional, y eso produce la sobreprotección o la indiferencia. Tenemos en el exceso la carencia intelectual, la arrogancia y la ignorancia, y tenemos también la imposición y la indiferencia y la inoperancia como productos del desajuste en la responsabilidad. Luego, el ser ajustado es un ser afectivo vinculante emocional, es un ser sensato en el convencimiento intelectual y es un ser decente en la conducta responsable. Eso es lo que podemos decir sobre esto de los trastornos de personalidad. Después podemos tratar el tema de la patología del celo, el celo o la celopatía. El celo es un servidor custodio. Custodia la unidad afectiva, la unidad en la concordia, el convencimiento y la unidad en las pertenencias o posesiones. La celopatía o patología del celo es un trastorno de personalidad en extremo peligroso porque ataca la vinculación afectiva, desprecia. Ataca la concordia en el convencimiento intelectual razonable, se querella, te acusa. Y ataca todo tipo de argumentación distinta, ataca la conectividad interpersonal, es decir, te aparta, se aparta de ti, te abandona, se va. Eso es lo que hace el celo. La obsesión es un tipo de comportamiento depresivo impositivo, intransigente y duradero, basado en la ansiedad por el temor a perder algo. Perder un afecto, perder un convencimiento, perder un objeto o habilidad de comportamiento es algo que nadie quiere. Y como nadie quiere y el celo te lo protege, cuando lo pierdes, el celo se transforma en recelo y acusa, rechaza o reclama. En la conciencia humana existen dos poderes semejantes en potencia, en intensidad y en presión, y esos dos poderes son el amor, que es la fuerza que une, y el temor, que es la fuerza que impide la unión. El temor solo lo vence el amor y el amor solo lo vence el temor. El héroe vence al temor con amor y el cobarde vence al amor con su temor. El celo custodia y protege, el recelo defiende y ataca. El recelo resiente. El resentimiento es un poder agresivo que culpa al otro a lo otro del error sufrido o padecido. El recelo recrimina. Se recrimina culpando al otro el error sufrido. Y el recelo reprocha. Por eso decimos que se debe controlar el reclamo, la acusación y el rechazo, porque son sentimientos derivados del recelo o del celo extremo. El abuso, el acoso y la intimidación son la causa de los trastornos de personalidad. El abuso, el acoso y la intimidación son un poder agresivo impositivo. La estigmatización, la discriminación y la violación son derivados del poder impositivo. Estos tres aspectos son los causantes de los trastornos de personalidad o de los trastornos de convivencia entre personas. No se debe confundir la frustración con el resentimiento. Nos frustramos al no lograr. Eso frustra. Quiero que me salga bien un cuadro y tuve un accidente que me frustró. En este caso no se culpa a nadie, me culpo yo. Luego eso es frustración. Pero el resentimiento acusa, culpa y castiga al otro por el error, incluso cuando lo ha cometido el resentido. Es decir, la culpa de la mala educación es del ministerio. Los que no votamos estamos así por la política. No es culpa nuestra, es culpa del otro. Esa es la diferencia entre el resentimiento y la frustración. Y con esto yo quiero terminar este video, darle las gracias por su atención. Hay muchos aspectos dentro de los trastornos de personalidad. Como les digo, hemos hablado solamente de los trastornos de convivencia, pero hay trastornos patológicos, hay celopatías que también las podemos analizar porque las tengo acá, pero no quiero extenderme en el video porque si no nos vamos a aburrir. Y la idea es que no se aburran, la idea es que lo pasen bien con estas clases, que absorban el máximo de conocimiento y que lo puedan compartir también con sus inmediatos, amigos, familiares, etc. Les dejo y les espero el próximo viernes en la próxima clase, y en la próxima vamos a hablar de las normas de la naturaleza o las normas de la creación. Vamos a hablar de las normas de comportamiento, las normas de convivencia, las normas de convencimiento. Muchas gracias.